Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los seguidores de las telenovelas turcas. Vamos a desgranar esa intervención de Ceyhan, ese momento clave que ha puesto a Esla Turkoglu y a su confidente en el ojo del huracán. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo afecta a la trama y a las relaciones entre los personajes? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con el detalle que se merece. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros análisis y seguirnos en esta aventura por el mundo de las historias turcas. Así que, ¿por dónde empezamos? La escena en cuestión, la intervención de Ceyhan, es un punto de inflexión. Para quienes no estén completamente al día, Esla Turkoglu, una figura central en muchas de estas tramas, se encuentra en una situación delicada, y la figura de su confidente, esa persona de confianza que la apoya en sus decisiones, se vuelve crucial. Pero la llegada de Ceyhan y su intervención no es un simple añadido a la historia, es un catalizador que lo cambia todo. Piénsenlo como una pieza de ajedrez que se mueve de una manera inesperada, obligando a todos los demás jugadores a replantear su estrategia. En primer lugar, analicemos la figura de Ceyhan. ¿Quién es y cuáles son sus motivaciones? Dependiendo de la telenovela en la que estemos pensando, Ceyhan puede representar la ley, la justicia, o incluso una fuerza de la naturaleza que irrumpe para restaurar el orden o para desestabilizarlo aún más. Su intervención sugiere que lo que estaba sucediendo en la vida de Esla, o en la de su confidente, había alcanzado un punto en el que no podía seguir sin ser examinado o controlado externamente. Quizás se trata de secretos que están a punto de ser revelados, de acciones dudosas que necesitan ser expuestas, o de una situación de peligro inminente que requiere una acción decisiva. Ahora, centrémonos en Esla Turkoglu. Ella es una figura que por lo general, se nos presenta como fuerte, resiliente y con un gran corazón. Sin embargo, las circunstancias la han llevado a una encrucijada. ¿Está Esla actuando por su cuenta, o está siendo manipulada? ¿Está su confidente realmente protegiéndola, o tiene sus propios intereses ocultos? La intervención de Ceyhan pone en duda las intenciones y las acciones de todos los involucrados. Podríamos estar ante una situación donde Esla, al ser confrontada o protegida por Ceyhan, se vea obligada a tomar decisiones aún más difíciles de las que ya enfrentaba. Su lucha por la verdad, por la justicia o simplemente por su supervivencia, se intensifica. Y por supuesto, está el confidente. Esta figura, a menudo silenciosa pero siempre presente, es el pilar de apoyo para Esla. Es la persona a la que acude en busca de consejo, consuelo y a veces de ayuda práctica. Pero la intervención de Ceyhan arroja una sombra de duda sobre este personaje. ¿Es este confidente realmente el aliado incondicional que parece ser? ¿Está su lealtad a prueba? O quizás, y esto es algo que siempre debemos considerar en estas tramas, ¿el confidente está enredado en la misma red de intrigas que Esla? La mirada de Ceyhan sobre ellos, esa evaluación implacable, sugiere que hay algo más de lo que se ve a simple vista. Tal vez Ceyhan ha descubierto información que el confidente ha estado ocultando, o que Esla desconoce por completo. La intervención de Ceyhan no es solo un evento aislado, tiene repercusiones en cadena. Imaginen una línea de dominó. Al tumbar la primera pieza, todas las demás caen. Así funciona en las telenovelas. La acción de Ceyhan probablemente desencadenará una serie de eventos, discusiones acaloradas, nuevas alianzas formadas, traiciones inesperadas, y quizás hasta un cambio radical en el curso de la historia. Podríamos ver a Esla obligada a elegir entre confiar en Ceyhan y desconfiar de su confidente, o viceversa. O tal vez Ceyhan se convierta en un aliado inesperado, ayudando a Esla a desentrañar una conspiración mayor. Pensemos en los posibles escenarios que esta intervención abre. Si Ceyhan representa la ley, podríamos estar ante una investigación formal. Esto significaría que las acciones de Esla, o de las personas que la rodean, están bajo escrutinio. ¿Ha cometido algún delito? ¿Ha sido víctima de uno? La intervención podría ser para detener un crimen, para proteger a una víctima, o para llevar a un culpable ante la justicia. En este caso, el confidente podría ser interrogado, sus acciones investigadas, y su rol podría pasar de ser un apoyo silencioso a una figura central en el desarrollo de la trama legal. Por otro lado, si Ceyhan representa una figura de poder,
un rival o incluso un miembro de una familia opuesta, su intervención podría ser más personal y estratégica. Podría estar tratando de ganar ventaja, de desacreditar a Esla, o de utilizarla situación para sus propios fines. En este contexto, la confianza entre Esla y su confidente se volvería aún más vital. Pero también sería el momento en que esa confianza sería más vulnerable. Zeyan podría sembrar dudas, ofrecer información selectiva, o incluso fabricar pruebas para poner a Esla en contra de su confidente. Lo fascinante de estas historias es cómo las emociones humanas se entrelazan con las tramas. La posible paranoia que se genera, la desconfianza, el miedo a ser descubierto, el deseo de proteger a los seres queridos, todo ello se magnifica con una intervención de este tipo. Esla ya debe estar lidiando con sus propias dificultades, ahora tiene que navegar por un terreno aún más incierto con la mirada de Zeyan sobre ella. Su confidente, por su parte, podría sentirse atrapado entre su lealtad a Esla y la presión ejercida por Zeyan, o podría tener que defenderse de acusaciones que ponen en duda su integridad. ¿Podríamos estar ante una situación donde el confidente no es tan inocente como parece? Es una pregunta que siempre surge en este tipo de tramas. A veces la persona que más cerca está es la que más daño puede hacer, intencionalmente o no. La intervención de Zeyan podría ser la chispa que encienda esa revelación. Quizás Zeyan tiene pruebas de que el confidente ha estado actuando en contra de los intereses de Esla, o que ha sido cómplice de alguien más. El impacto de esto en Esla sería devastador, obligándola a cuestionar todo lo que creía saber sobre esa persona. Y si hablamos de Esla Turkoglu, su reacción a esta intervención es clave. ¿Se defiende con uñas y dientes, confiando plenamente en su inocente? ¿O hay un atisbo de duda, un momento de reflexión sobre la posibilidad de que su confidente no sea lo que aparenta? Su fuerza de carácter podría ser puesta a prueba de una manera que nunca antes habíamos visto. Podría tener que tomar decisiones que la alejen de las personas que ama, o que la lleven por caminos oscuros en busca de la verdad. La intervención de Zeyan, en definitiva, es un momento de alta tensión dramática. Obliga a los personajes a revelar sus verdaderas intenciones y fortalezas. Sirve como un espejo que refleja las debilidades y las hipocresías que puedan existir en las relaciones. Y para nosotros los espectadores es un deleite analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada, para intentar anticipar el siguiente movimiento en este complejo tablero de ajedrez. En resumen, hemos analizado cómo la intervención de Zeyan pone a Esla Turkoglu y a su confidente bajo un intenso escrutinio. Hemos explorado las posibles motivaciones de Zeyan, las implicaciones para Esla y las dudas que surgen sobre la lealtad y las intenciones del confidente. Esta situación, sin duda, va a generar muchísimos giros y vueltas en la historia, y estamos aquí para desmenuzar cada uno de ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis de hoy. Espero que lo hayan encontrado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta trama. Nos encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el confidente es inocente? ¿Cuál creen que es la verdadera motivación de Zeyan? Déjenos sus teorías y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.